Pasemos ahora al capítulo de los medios de transporte en el continente antártico. Indudablemente el medio de transporte original fueron los barcos veleros y estos han ido evolucionando hasta los modernos rompehielos que existen en el día de hoy y gracias a los cuales muchas bases, sobre todo las más importantes, se pueden abastecer. El medio marino, los barcos, estos grandes buques rompehielos tienen la posibilidad de llevar una gran cantidad de carga y de esa forma abastecer a las bases para que tengan víveres y combustible para un año o dos. Generalmente se las abastece hasta por 2 años para estar cubiertos de la eventualidad de que algún año, por cuestiones climáticas, el buque no pueda llegar hasta donde está la base, entonces puede operar sin inconvenientes por lo menos un año más, sin necesidad de abastecerse en el periodo entre los 2 años. Los buques han evolucionado a la par de toda la tecnología y hoy los grandes rompehielos pueden llegar a donde no llegaban los antiguos veleros. De esta forma, el mar de Weddell, por ejemplo, es atravesado por los rompehielos para llegar a las bases del sur del mar de Weddell. Los rompehielos tienen una capacidad limitada de romper el hielo marino. Entendemos por hielo marino la superficie del mar congelado, a diferencia de los grandes témpanos o icebergs, que son témpanos de hielo muy duro, hielos de agua dulce, y son desprendimientos de los glaciares que se forman en el continente. Esos grandes témpanos representan para la navegación un gran peligro, porque pueden ocasionar roturas o incluso hasta hundimientos en las estructuras de estos buques, debido a que son sumamente grandes y sumamente duros. El rompehielos normalmente puede romper una capa de hielo de entre 4 o 5 metros, lo cual es bastante cuando nosotros pensamos la altura que tiene, que son 4 o 5 metros para ser rotos por un barco. Los rompehielos generalmente construidos en los países del norte, que es en donde hay más tradición de construcción de rompehielos, navegan y acceden a lugares donde los buques normales no pueden llegar. Muchas de las bases se abastecen gracias a pequeñas instalaciones portuarias, pequeños muelles, pero normalmente los buques tienen, como dentro de sus capacidades, dentro de su equipamiento, helicópteros. El helicóptero es un medio muy utilizado en el Antártico porque permite trasladar las cargas y el personal desde los buques hasta las bases. Si bien los helicópteros tienen una autonomía limitada, es el elemento principal que utilizamos para movilizarnos y movilizar carga desde los buques a las bases y viceversa. El helicóptero es un medio de transporte sumamente útil en el Antártico y existen algunas bases que tienen helicópteros basados en su dotación, es decir, disponen de la facilidad de helicópteros durante todo el año, lo cual les permite ir y venir a distintos lugares en las inmediaciones de la base, en un entorno limitado por la autonomía de vuelo del helicóptero, para realizar investigaciones, traslados, exploraciones. Es muy importante el uso del helicóptero en el Antártico. Prácticamente desde que existen helicópteros ya se los está utilizando en el Antártico. Otro de los medios aéreos muy utilizados para acceder al continente son los aviones de gran porte. En general, aviones similares a lo que es un Hércules C-130, aterriza en muchas de las bases, llevando una buena cantidad de carga y personal. También se utilizan aviones más pequeños, digamos, para el que entiende de algunos de estos de aviación, un Twin Otter 200 permite acceder a muchas de las bases antárticas y debido a su peso son vehículos más livianos, pueden anevizar o bajar incluso sobre el mar congelado. Esto le da muchísima agilidad, muchísima versatilidad y si bien son de menor autonomía que los grandes cargueros, pueden hacer abastecimiento de las bases en muchas de las circunstancias. Es otro, por supuesto, de los medios más utilizados, los aviones. Y por último, el medio terrestre. El medio terrestre es fundamental para movilizarse, es el medio con el cual se hicieron las primeras exploraciones. Recordemos la comparación entre los trineos tirados por perros de la expedición de Amundsen, que fue y volvió al Polo Sur sin mayores inconvenientes, en contraposición con los trineos de ponis siberianos utilizados por Scott, que no funcionaron, no fueron eficientes y debieron ser sacrificados todos esos ponis, y fue una de las causas
que desencadenó la tragedia en el fracaso de esta expedición, en donde todo el grupo que llegó al Polo Sur terminó falleciendo sin poder retornar hasta la base. Hoy en día los perros han sido retirados del continente antártico, todos los países retiraron estos perros porque el Tratado Antártico no permite la presencia de especies animales que no sean originales del continente antártico. Y es así que estos trineos de perros han sido reemplazados por motos de nieve, por las motos Ski-Doo, con las cuales también se practican las mismas exploraciones, las mismas travesías que antes se hacían con trineo. Indudablemente que la moto es un medio mecánico muy ágil, muy rápido, no puede llevar mucha carga, no puede llevar mucha gente, pero al igual que el trineo cumple con esta posibilidad de recorrer rápidamente y ágilmente gran parte de la geografía antártica. Al ser equipos ligeros y livianos, pueden pasar sobre las grietas de los glaciares con mucho menos riesgo de romper el puente de nieve que existe sobre la nieve, como sí puede ocurrir, como por ejemplo en el caso de los vehículos Snowcats. Tenemos en la ilustración donde vemos un vehículo Snowcat con sus pontones, sus orugas metidos dentro de la grieta, debido al gran peso del vehículo. No así las motos, que pueden pasar sobre estos puentes de nieve sin mayores problemas. Hoy en día, con relativamente alta frecuencia, tenemos en el Antártico expediciones deportivas que tratan de alcanzar el Polo Sur para constituirse en una hazaña deportiva. Muchas de estas expediciones se hacen a pie, sobre esquíes, y en este caso es uno de los medios más de transporte que se utilizan en el Antártico, el desplazamiento a pie, arrastrando trineos en las cuales las personas llevan sus víveres, su impedimenta, pero indudablemente que para recorrer largas distancias a pie o con esquíes es necesario todo una infraestructura de apoyo logístico, como el abastecimiento de depósitos de comida, como comunicaciones, generalmente provistas y abastecidas por medios aéreos. Es decir, los aviones cada tanto van haciendo los depósitos de comida y la gente que participa de estas expediciones va encontrando ya los víveres en determinados lugares. No obstante, creo que a la hora de hablar de en qué se mueve la gente en la Antártida debemos incluir a estas expediciones, por demás meritorias, por cierto.